Esta noche, hermanos, estamos bajo el lema de toda esta semana que dice acá, el propósito de Dios para mí. ¿Cuál es el propósito de Dios para usted? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros? Y hemos visto el día lunes, recibíamos esa enseñanza precisamente de la santidad. El día martes escuchamos una enseñanza referida a la familia, familias consagradas al Señor. Y esta noche vamos, hermanos, a hablar un poquito, vamos a presentar la palabra del Señor bajo el tema obedeciendo la voluntad de Dios. Me parece que esto es lo más difícil. ¿Cuántos son obedientes? Pero ni del más chiquitito vi las manos levantadas. ¿Cuántos son obedientes? Siguen sin levantar, hermanos, ahí en la transmisión, ¿cuántos están levantando su mano? La obediencia, hermanos, es lo más difícil. Obedecer es algo difícil realmente. Desde el principio que Dios creó al hombre, ya estaba en los propósitos del Señor que el hombre iba a fallar. Ahora yo pregunto, ¿cuántos tratamos de ser obedientes? Ay, sí, amén. Tratamos, buscamos, vamos hacia la perfección que el Señor quiere. Y el texto base de esta semana está en Salmo 138, le voy a pedir que lo leamos. Salmo 138:8. No es nuestro texto base, pero sí es el texto lema de esta semana. Luego usted prepara y vamos a leer a los Romanos capítulo 12, versículo 2. Después que leamos Salmo, leemos a los Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice Salmo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Leamos ahora los Romanos, capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Gracias a los hermanos que estuvieron de pie. Fíjense que en el libro de los Salmos, el salmista está diciendo, ten misericordia, oh Jehová, no desampares la obra de tus manos, porque el salmista expresa así delante del Señor, porque sabe que es una obra inacabada, es una obra que está en total perfeccionamiento, día con día. Esta obra no está, esta vasija no está terminada, pero sí está en proceso. Y al estar en proceso, hermanos, claramente que va a sufrir. Cualquier cosa que esté en proceso sufre. Cuando se está elaborando, diseñando algo, yo no sé, la hermana Flor, cuántas veces les toca descoser y volver a coser cuando ella está haciendo una obra de las bonitas que sabe hacer. No sé cuántos de los comandantes de exploradores están haciendo, yo veo los banderines ahí, cuántas veces los hacen y los deshacen o los vuelven a hacer, cuántas veces. Cuántas veces las hermanas que cocinan, ahí no, ¿verdad? Ya quedó mal el arroz y ya no podemos hacer más nada. Quedó con mucha sal, ¿y cómo le quitamos la sal? Solo que volvamos a hacer más.
Pero la obra, hermanos, se va perfeccionando, se va haciendo. Por eso el salmista decía, no olvides. Y leemos en la carta a los Romanos, dice, no os conforméis a este siglo. Hermanos, nuestro tesoro no está aquí en esta tierra. Nuestra vida no está aquí. Nuestra vida está en las moradas celestiales. Y hacia allá vamos. Primero Dios, un día estaremos delante de la presencia de nuestro Rey. Conformarnos con lo que tenemos, hermanos, es saber que no vamos a dejar ni vamos a sacrificar lo que nosotros está en nosotros y que quiere pasar por esa transformación, quiere pasar por ese cambio. Dice, hay unos elementos esenciales en este versículo y quiero que veamos. Dice primero, no os conforméis a este siglo. No estar conforme con lo que aquí tenemos, porque nuestra lucha, hermanos, no es para que se vea aquí. Nuestra lucha, hermanos, y todo lo que trabajamos en la obra del Señor es para un día estar ante la presencia de nuestro Señor. Y ese es el camino que llevamos. Aquí estamos solamente para predicar su palabra. Aquí estamos para llevar el mensaje de salvación, para que las almas no se pierdan, para que las niñas crezcan en edad, en estatura, en sabiduría, en servicio. Serán líderes el día de mañana. Estamos formando mientras el Señor no venga. No sabemos hasta cuándo el Señor va a decidir venir. Entonces dice, primero, no nos conformemos. Y al no conformarnos, hermanos, estamos dispuestos a estar obedeciendo la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Veámosla. Sigue diciendo en el versículo 2, transformaos por medio de la renovación. A muchos les da un poquito de temor ese término de renovación, y es que el problema es que se enfoca de una forma no adecuada. Hermanos, transformarnos, renovarnos, pero con la gracia y con el Espíritu Santo, que es nuestro consolador. El Espíritu Santo es el que nos guía día con día. Y es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar a hacer la voluntad del Señor, aceptar la voluntad del Señor, buscar la voluntad del Señor. Un cristiano que no tenga la cobertura del Espíritu Santo no puede distinguir de la voluntad del Señor. No puede cumplir la voluntad del Señor. Y eso, hermanos, es grave. Ya lo vamos a ver más adelante. Otro aspecto importante es que en este versículo nos dice cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y dice, la buena voluntad de Dios, agradable y, ¿cómo dice? Perfecta. Esta, hermanos, es la voluntad del Señor. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. La voluntad del Señor, hermanos, es que nosotros sigamos en pos de sus caminos. Es que estemos con Él, en Él, tomados de la mano con Él. Que sigamos las pisadas del Maestro. Que ese ejemplo a seguir, hermanos, sea una realidad en nuestras vidas. La voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Pero la pregunta es, ¿cómo entendemos nosotros la voluntad de Dios? ¿Cómo hacemos para entender? Porque una señorita puede decir, hermana, ¿y cómo yo estoy orando y cómo yo sé que es la voluntad de Dios? Mire, cuando usted va y pide, cuando usted le dice a su mamá y le pide permiso para algo, usted tiene que estar preparado para la respuesta que le dé. Muchas veces la respuesta no nos gusta.
o no la aceptamos. A veces las respuestas se aceptan de acuerdo a las conveniencias. Como eso no me parece, entonces mejor hago lo otro. Entonces eso no es obedecer. ¿Cómo sabemos, cómo entendemos nosotros la voluntad del Señor para nuestra vida? Yo no sé cuántos de ustedes tienen peticiones delante del Señor, hermano. ¿Cuántos de ustedes están esperando la voluntad de Dios? ¿Cuántos de ustedes están esperando la respuesta? Si usted está esperando una respuesta, hermanos, obedezca lo que el Señor le va a dar. Porque si usted va a hacer lo contrario de lo que Dios le diga, entonces ahí sí ya no vamos en busca de obedecer la voluntad de Dios. ¿Nos puede gustar la respuesta del Señor? Quizás no. Quizás la respuesta del Señor que le va a dar va a ser, no, ese muchacho no es por el que estás orando, vas por mal camino. Y entonces va a decir la señorita o el caballero, no te oigo, Señor, ¿y qué estás diciendo? Yo eso no estoy pidiendo, yo estoy pidiendo que sí. Pero queremos cambiar la dirección. Eso no es obedecer la voluntad del Señor. ¿Y cómo sé cuál es la voluntad del Señor? Primero, ore. Segundo, lea lo que la Biblia, lo que la palabra del Señor nos enseña todos los días. Y tercero, deje que el Espíritu Santo le indique qué es la respuesta del Señor. Porque si no tenemos la dirección del Espíritu Santo, hermanos, se puede ir hacia otro camino que no es el que nos está indicando. Y no vayamos después a decirle, Señor, pero yo no eso era y eso me dijiste. No le va a decir el Señor, no es eso lo que te indiqué. Eso es lo que tú quisiste ir. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros, hermano? Son muchos los propósitos, pero los propósitos y la voluntad del Señor, hermanos, es que crezcamos en la fe, que seamos revestidos del Espíritu Santo, que nuestras obras no sean más de la carne, sino que sean del Espíritu, que podamos ser de bendición para otros, que nuestra familia crezca bajo la unción del Espíritu Santo, bajo la unción divina del Señor, que sean familias victoriosas. Eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere líderes íntegros, quiere líderes con propósito de servirle y de alabarle al Señor. El Señor quiere misioneritas entregadas al servicio. El Señor quiere hermanos de fraternidad, tomados de la unción del Espíritu Santo, para que sean cabeza y no cola de su familia. Esa es la voluntad del Señor. Pero es fácil a veces perdernos o alejarnos. Y es más fácil ir en contra y es desobedecer al Señor. No es fácil, hermanos. Y en la Biblia nosotros tenemos ejemplos claros de personas, de grandes hombres y mujeres, personajes grandes, que ellos obedecieron la voz del Señor. Y estuvieron así, ¿verdad? Sacrificando todo. Y veamos un ejemplo que es el ejemplo más grande. Leamos en el Evangelio de San Marcos, busquen por favor el capítulo 14, versículo 36. Ahí tenemos el ejemplo de un personaje que le gustó obedecer la voz del Señor. No, quizás no hubiese querido cumplir esa voluntad. Sin embargo, mire qué gran lección nos da. 14:36 del Evangelio según San Marcos. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero,
sino lo que tú. Estaba en ese momento tan difícil la vida de Jesús. En ese momento tan, dice en otro evangelio, mi alma está desfalleciendo, dice en un evangelio, porque sabía que estaba entre lo humano y lo divino. Tanto que nos gusta ese himno cuando se canta, entre lo humano y lo divino. El Señor estaba cumpliendo la voz de su Padre, pero en su humanidad era difícil aceptar la voluntad del Señor. A veces, hermanos, no queremos sacrificar. No sé, hay muchas cosas que sacrificar. Sacrificar tiempo, sacrificar aquello que nos gusta, sacrificar más. No, eso no, Señor, ahí no me lo pida, porque no, ahí ese campo es difícil. Pero Dios quiere eso. En esta oportunidad le dice Jesús a su Padre, usted puede apartar este momento y no vaya a la cruz a morir, pero había un propósito. Tenía que sacrificarse al Hijo de Dios para salvación de nuestros pecados, hermanos. Tenía que morir el Cordero en la cruz para que nosotros tuviéramos vida y vida eterna. No era sencillo, pero estaba ese momento en el que era muy difícil obedecer la voluntad de Dios. Vemos también otros ejemplos grandes. Conocemos la vida de Abraham, un gran hombre, ha sido tan difícil en la vida de Abraham enfrentarse a obedecer la voz de Dios. Y pasaron muchos acontecimientos. Primero, sale del lugar donde él había crecido y se va para otra tierra. No sabía qué le esperaba. ¿Qué hiciéramos nosotros si el Señor nos habla y nos dice, toma tus cosas, toma tus hijos y te vas a ir no sé para dónde? ¿Qué diríamos nosotros? Señor, pero si aquí me ha costado, tengo 20 años de vivir. ¿Cuánto le he invertido a la casa? Aquí tengo el lavatrastos, aquí tengo la cocina y ahora me voy y dejo todo. ¿Y qué voy a hacer? No es fácil, hermano. Pero Abraham escuchó la voz y obedeció. ¿Fue sencillo? No, quizás no fue sencillo. Pero llegó otro momento en la vida de Abraham que yo creo que allí, no sé, yo como madre no sé qué haría. Cuando le dice, ve, sube y vas a ofrecer sacrificio. Toma tu hijo y llévate. Prepara a Abraham allá, bien bonito, la leña. ¿Y qué pasó? ¿Dónde estaba el cordero? ¿Dónde estaba para el sacrificio? Y fue peor cuando le dijo, toma tu hijo y ponlo sobre el altar. ¿Qué haría, hermano Edgar? ¿Tomar a una de sus nietos? No, ¿vea? Marixa. Ay, hermano Sandro, llegó la prueba. No, Señor, se ha equivocado, no es conmigo, es con el hermano Tony, que agarre al niño y lo ofrezca. No, no es conmigo tampoco, Señor. Hermanos, es difícil. En esta circunstancia no es fácil obedecer la voz de Dios. Es de valientes. Es de hombres y mujeres que toman este compromiso. ¿Y qué hizo Abraham? Tomó a su hijo
comenzó a atarlo. Yo me pongo en ese pasaje, yo me pongo a sufrir el corazón de Abraham en ese momento y decir, de verdad, que es integridad. Tomarlo, ponerlo, y no fue solo eso, sino que ibas a efectuar el sacrificio, renegando, ¿no? Con amor. Y allí vino la victoria. Y le dice Dios, he visto que no has ocultado para mí nada. Eso, hermanos, obedecer la voluntad de Dios, eso trae grandes bendiciones a nuestras vidas. Cuando obedecemos la voluntad de Dios, hermanos, Dios va a dar al doble por uno. Señorita, usted se está negando a la parte humana. El Señor le va a multiplicar su esfuerzo. Dios va a recompensarle y le va a dar grandes bendiciones. No lo dude. Si ahora usted está diciendo no a eso que a usted tanto le gusta, el Señor le va a dar más. Niñas, caballeros, ¿qué están sacrificando en obedecer al Señor? Hermanos, ¿qué estamos nosotros sacrificando? El Señor va a recompensar. Dice en el texto que leímos a los Romanos, dice, al finalizar el versículo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad del Señor es que el Señor tiene solo cosas bellas y hermosas para nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Entrega total. Entregas a medias, no. Entrega total. Y en la medida que le entreguemos y le demos al Señor, así va a ser la bendición. Hay una mujer también, ejemplo, que las misioneritas estudian mucho y es la reina Esther. La reina Esther sacrificó, obedeció y Dios la recompensó. Es una mujer muy destacada por la obediencia. Y así podríamos mencionar a otras más y a otros más, pero yo no conocí a Esther solamente por medio de la palabra, pero sí conozco a este pueblo que se esfuerza y que buscamos día a día obedecer la voluntad del Señor. Si estamos esperando, hermanos, una respuesta de Dios, si usted tiene una petición al Señor y está buscando que el Señor le diga cuál es la voluntad de Él, tenemos que estar solícitos a obedecer y a cumplirla. Vamos a finalizar con el texto que las misioneritas pusieron de lema para esta semana. Y dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Cuando obedecemos la voluntad de Dios, estamos permitiendo que Dios cumpla su propósito en nosotros. Descubramos cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros, hermanos. Los propósitos del Señor, la voluntad del Señor, ya vimos que son agradables. Solo basta que nosotros descubramos y que dejemos que Él nos guíe.
y estemos solícitos a cumplir lo que el Señor quiere de nosotros. Dios le está pidiendo a usted algo especial. Déselo al Señor. No se lo niegue. Dios le está llevando a un lugar donde Él quiere que usted esté. Cúmplalo. No lo detenga, porque vendrán más bendiciones para su vida. Invito a mi pastora. Ella ora para cerrar y yo pregunto si esta noche hay alguien que quiere entregar su vida al Señor. Obedezca la voz del Señor. Obedezca la voz de Dios. Dios tiene para usted cosas grandes. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a dar gracias al Señor. Dios bendiga a nuestros hermanos que están en línea. Vamos a orar y terminamos esta transmisión. Padre, muchas gracias. En el nombre de Jesús, mi Dios amado, te agradecemos, Padre, este hermoso momento. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos podido alabar tu nombre, Señor. Te hemos adorado. Nos reunimos, Padre, para glorificarte, mi Dios amado. Así también te suplicamos, Señor. Bendiciones para los hermanos y los amigos que están con nosotros a través de las redes sociales. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, porque hay sed de tu palabra. Ahí reconocemos, Señor, que tu palabra nos fortalece, nos ayuda cada día a seguir adelante. Gracias, mi buen Señor. Si hay peticiones, nuestros hermanos que están en línea, Señor, hay necesidades. Padre glorioso, te suplicamos que ministre su vida, que ministre su familia, toda situación, todo problema, por difícil que sea, lo ponemos en tus manos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos.